¿Sabías esto? El Vaticano guarda secretos tan extraños que parecen escritos por guionistas. 1. El archivo secreto que no es tan secreto, pero tampoco accesible. Cuando escuchas Archivo Secreto del Vaticano, imaginas una bóveda oscura llena de pergaminos prohibidos, ¿verdad? Pues sorpresa, técnicamente no es secreto. De hecho, su nombre oficial ahora es Archivo Apostólico Vaticano. Suena menos conspirativo. Pero no te emociones, porque sigue siendo prácticamente inaccesible para el 99,9% de la humanidad. Este archivo contiene documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Estamos hablando de cartas de reyes, registros de juicios, correspondencia papal, incluso documentos relacionados con figuras como Galileo o Enrique VIII. Es básicamente el Google Drive de la Iglesia, pero sin opción de compartir enlace. ¿Quieres entrar? Claro, solo necesitas ser un investigador acreditado, tener una razón académica seria y pasar un proceso que parece más estricto que entrar a una base militar. Y aún así, no puedes pasearte libremente. Solo te traen los documentos que solicitas, como si estuvieras pidiendo platos en un restaurante extremadamente exclusivo. Y aquí viene lo interesante. Nadie fuera de ese círculo realmente sabe todo lo que hay dentro. Siempre hay rumores de textos perdidos, secretos incómodos o información que podría cambiar cómo vemos la historia. ¿Es verdad? Tal vez sí, tal vez no. Pero el misterio es demasiado perfecto para ignorarlo. Porque cuando una institución tiene más de 1000 años de documentos y decide mostrar solo lo que quiere, no es paranoia sospechar, es sentido común. 2. El Vaticano tiene su propio banco, y no es precisamente aburrido. Sí, el Vaticano tiene un banco, y no es un lugar tranquilo donde los sacerdotes van a abrir cuentas de ahorro. Se llama Instituto para las Obras de Religión, y su historia está llena de polémicas dignas de una serie de Netflix. En teoría, este banco existe para gestionar fondos de la iglesia y organizaciones religiosas, algo noble, ordenado, casi aburrido. Pero en la práctica ha estado involucrado en escándalos financieros, acusaciones de lavado de dinero y conexiones con personajes bastante cuestionables. Durante décadas, el banco operó con un nivel de secreto que haría sonrojar a cualquier paraíso fiscal. Cuentas poco transparentes, movimientos difíciles de rastrear. Básicamente, el tipo de cosas que hacen que los periodistas empiecen a hacer preguntas incómodas. Hubo casos donde miles de millones desaparecieron o se movieron de formas que nadie podía explicar claramente. Y aunque el Vaticano ha intentado reformar el sistema en los últimos años, la reputación sigue marcada. Lo más irónico es que una institución que predica sobre moral y ética haya tenido tantos problemas con el dinero. Es como si tu profesor de dieta fuera dueño de una cadena de comida rápida. Al final, el Banco del Vaticano nos recuerda algo incómodo. Incluso las instituciones más sagradas no son inmunes a los errores muy humanos. 3. Existe una puerta que solo se abre cada 25 años, y todos quieren cruzarla. En la Basílica de San Pedro hay una puerta que normalmente está sellada con ladrillos. No es decoración, no es simbólica, está literalmente cerrada, hasta que alguien decide romperla. Se llama la Puerta Santa, y solo se abre durante el Jubileo, un evento especial que ocurre cada 25 años, aunque a veces el Papa puede adelantarlo. Cuando llega el momento, se derriban los ladrillos en una ceremonia solemne, y miles de personas esperan para cruzarla. ¿La razón? Se cree que atravesar esa puerta simboliza el perdón total de los pecados. Básicamente es como un reinicio espiritual en versión física. Caminas unos metros y sales con la conciencia limpia, o al menos eso es lo que representa. Imagínate la escena, multitudes esperando horas, incluso días, solo para pasar por una puerta, no porque haya algo mágico visible, sino por lo que significa. Es una mezcla poderosa de fe, tradición y necesidad humana de redención. Pero también plantea una pregunta interesante. ¿Realmente una acción simbólica puede borrar todo lo que hiciste? ¿O lo importante es lo que crees mientras la cruzas? Sea como sea, el hecho de que una simple puerta cerrada durante décadas genere tanta expectativa dice mucho, no solo sobre religión, sino sobre lo mucho que necesitamos sentir que podemos empezar de nuevo. 4. El Vaticano es un país, con menos habitantes que un edificio. Sí, el Vaticano no es solo un lugar religioso, es oficialmente un país independiente,
y no uno simbólico, sino reconocido internacionalmente, con su propio gobierno, leyes, bandera y hasta su propio sistema postal. Pero aquí viene lo curioso. Es el país más pequeño del mundo, con menos de 1000 habitantes. De hecho, hay edificios de oficinas en cualquier ciudad grande que tienen más gente trabajando dentro que toda la población del Vaticano. Es como si un barrio decidiera independizarse y el mundo dijera, ok, adelante. La mayoría de sus ciudadanos no nacen allí. Son sacerdotes, guardias suizos o trabajadores asignados temporalmente. O sea, no hay generaciones de vaticanos jugando en parques. Es más bien un país funcional, no uno tradicional. Y aún así, este microestado tiene una influencia global gigantesca. Mientras otros países necesitan millones de habitantes para tener peso político, el Vaticano lo logra con menos gente que un concierto pequeño. Tiene embajadas, relaciones diplomáticas y participa en decisiones internacionales. Es como ese amigo callado en el grupo que no habla mucho, pero cuando lo hace, todos escuchan. Lo más fascinante es el contraste. El país más pequeño, con uno de los impactos más grandes, porque demuestra que el poder no siempre depende del tamaño, sino de la historia, la creencia y la autoridad que la gente está dispuesta a darle. 5. La Guardia Suiza, el ejército más elegante y extraño del mundo. Si alguna vez viste fotos del Vaticano, probablemente notaste a unos soldados vestidos como si salieran de una pintura del Renacimiento. Esos no son actores ni guías turísticos, son la Guardia Suiza, el ejército oficial del Papa, y sí, siguen usando ese uniforme colorido con rayas rojas, azules y amarillas. Parece un disfraz, pero es completamente real, aunque también llevan armas modernas, por si alguien piensa que solo están ahí para posar en fotos. Para entrar en la Guardia Suiza, tienes que cumplir requisitos muy específicos. Ser hombre, suizo, católico, soltero y haber pasado entrenamiento militar en Suiza. Básicamente, no es algo que decides un martes aburrido. Su trabajo es proteger al Papa, pero también mantener tradiciones que tienen siglos de antigüedad. Y aquí está lo interesante. Aunque parecen parte de un museo viviente, su rol es totalmente serio. Han protegido al Vaticano durante eventos históricos, conflictos y momentos de tensión. No es solo estética, es una mezcla rara entre historia, disciplina militar y simbolismo religioso. Lo curioso es que, en un mundo lleno de tecnología y seguridad digital, una de las figuras más importantes del planeta sigue siendo protegida por soldados vestidos como en el siglo XVI. Y aún así, funciona, porque a veces la tradición es tan poderosa como cualquier sistema moderno. 6. El Papa puede renunciar, y eso casi nunca pasa. Durante siglos, la idea de que un Papa renuncie era prácticamente impensable. Una vez elegido, era para toda la vida. Punto. Como si el puesto viniera con un contrato sin botón de salida. Pero en 2013, todo cambió cuando Benedicto XVI decidió renunciar, y no por escándalo ni por presión política. Simplemente porque dijo que ya no tenía la fuerza física y mental necesaria para continuar. Suena lógico, ¿no? Bueno, en el contexto del Vaticano fue un terremoto. La última vez que algo así había ocurrido fue hace más de 600 años. O sea, no es exactamente una tradición frecuente. De repente, el mundo vio algo que no esperaba. Un papa retirado, no fallecido, no reemplazado por crisis. Retirado, como si fuera un CEO que decide jubilarse. Esto abrió un montón de preguntas. ¿Puede haber dos papas vivos? ¿Qué rol tiene el anterior? ¿Se convierte en una figura simbólica o sigue teniendo influencia? Y aunque el Vaticano manejó la transición con calma, el mensaje fue claro. Incluso las instituciones más rígidas pueden cambiar, aunque sea lentamente. Lo interesante es que este evento humanizó el cargo, porque recordó algo simple. Detrás del título sigue habiendo una persona, y a veces incluso el trabajo más divino tiene límites muy humanos. 7. El idioma oficial no es el que esperas. Uno pensaría que el idioma principal del Vaticano es el italiano, ¿no? Después de todo está en Roma, y sí, el italiano se usa todos los días, pero el idioma oficial de la Santa Sede es el latín. Sí, el mismo idioma que la mayoría de la gente solo recuerda vagamente de clases aburridas o frases antiguas. Ese idioma que nadie usa en la vida diaria sigue siendo el idioma oficial de una de las instituciones más poderosas del mundo.
Los documentos oficiales importantes, anuncios formales e incluso algunos tweets del Vaticano se publican en latín. Es como si una empresa moderna decidiera manejar todo en un idioma muerto, y aún así funcionar perfectamente. ¿Por qué mantenerlo? Porque el latín no cambia. A diferencia de los idiomas modernos, no evoluciona. Eso significa que los textos escritos hace siglos siguen teniendo exactamente el mismo significado hoy. Es una forma de preservar consistencia, tradición y control del mensaje. Nada de malentendidos culturales ni cambios de interpretación, pero también es una especie de cápsula del tiempo. Mientras el mundo avanza con nuevos lenguajes, memes y jerga digital, el Vaticano mantiene un idioma que literalmente dejó de usarse hace siglos. Y de alguna forma, eso encaja perfectamente con su imagen, antiguo, constante y completamente fuera del ritmo del resto del mundo. 8. El Vaticano tiene uno de los índices de criminalidad más altos del mundo, técnicamente. Esto suena impactante, pero hay un truco. Si miras las estadísticas, el Vaticano aparece con una tasa de criminalidad altísima. Robos, hurtos, incidentes, todo parece fuera de control. Pero antes de imaginar caos en la Plaza de San Pedro, hay que entender el contexto. El Vaticano recibe millones de visitantes cada año, turistas, peregrinos, curiosos, todos pasando por un espacio extremadamente pequeño. Ahora imagina que cualquier incidente, incluso menor, se registra oficialmente dentro de ese microterritorio. Como la población permanente es tan pequeña, los números se distorsionan brutalmente. Un par de carteristas en una multitud gigantesca. Y de repente, el país parece peligrosísimo en estadísticas. Es como si un edificio tuviera millones de visitantes al año y solo 800 residentes, y cada pequeño problema contara como crimen nacional. Claro que los números van a parecer absurdos. La mayoría de estos delitos son pequeños robos, típicos de zonas turísticas, nada fuera de lo común. Pero en papel, el Vaticano termina compitiendo con lugares mucho más problemáticos. Lo irónico es que uno de los lugares más simbólicos de paz y espiritualidad también aparece, en números, como uno de los más peligrosos. Una vez más, prueba de que las estadísticas pueden decir mucho, pero no siempre cuentan la historia completa. 9. El Vaticano tiene su propio sistema de justicia, y es diferente a todo lo demás. Cuando piensas en tribunales, imaginas jueces, abogados, juicios largos, todo bastante estándar. Pero el Vaticano tiene su propio sistema judicial, completamente independiente del de Italia, aunque esté literalmente rodeado por él. Sí, si cometes un delito dentro del Vaticano, no te juzga Italia, te juzga el Vaticano. Y eso crea situaciones bastante únicas, porque estamos hablando de un país diminuto con su propio código penal, jueces y procedimientos. La mayoría de los casos son menores, robos de turistas, pequeños fraudes, cosas típicas de zonas concurridas. Pero también han existido investigaciones mucho más complejas relacionadas con finanzas, corrupción interna y otros temas delicados. Lo curioso es que, aunque el sistema existe, muchas veces los acusados terminan siendo enviados a Italia para cumplir condenas, porque el Vaticano no tiene grandes prisiones. Básicamente, juzga, pero delega el castigo. Es como si tuvieras tu propio sistema legal en casa, pero cuando alguien rompe una regla, lo mandas al vecino para que lo castigue. Además, los juicios dentro del Vaticano suelen ser discretos, poco mediáticos y muy controlados. No hay el mismo nivel de exposición pública que en otros países, y eso genera una sensación extraña, un sistema completamente real, pero que funciona casi en silencio, lejos de los ojos del mundo. Porque cuando eres un país tan pequeño pero tan influyente, la justicia también se maneja de una forma muy particular. 10. Existe un supermercado exclusivo donde casi nadie puede comprar. Olvida los supermercados normales. El Vaticano tiene su propia tienda y no es para turistas. Es un supermercado exclusivo al que solo pueden acceder personas autorizadas, empleados, residentes y miembros de ciertas instituciones. Y aquí viene lo interesante. Los precios suelen ser más bajos que en Italia. ¿La razón? Impuestos. O más bien, la falta de ellos. Muchos productos no tienen los mismos cargos fiscales que en el resto del país. Así que sí, hay un lugar en Roma donde puedes comprar productos más baratos. Pero no puedes entrar. Es como ese club privado del que todos hablan, pero nadie sabe exactamente qué pasa dentro. El supermercado ofrece de todo:
comida, productos importados, artículos cotidianos, nada extravagante. Pero el simple hecho de que esté restringido lo convierte en algo casi mítico. Imagínate vivir cerca, saber que existe y no poder acceder. Es la versión moderna de solo para miembros, pero con pasta, vino y productos básicos. Este tipo de detalles muestran algo curioso del Vaticano. No es solo una institución espiritual, también es un sistema funcional, con logística, economía interna y privilegios muy específicos. Y como en cualquier sistema cerrado, siempre hay cosas que la mayoría nunca verá. 11. El Vaticano tiene su propia moneda, aunque no lo parezca. Hoy en día, el Vaticano usa el euro. Nada raro, ¿verdad? Pero lo interesante no es la moneda en sí, sino cómo la usa. El Vaticano tiene permiso especial para acuñar sus propias monedas de euro. Técnicamente son euros como cualquier otro, pero con diseños exclusivos del Vaticano, y eso las convierte en algo muy buscado por coleccionistas. No es que vayas a comprar un café con una de estas monedas todos los días. De hecho, muchas ni siquiera circulan ampliamente. Se producen en cantidades limitadas y terminan en manos de personas que las guardan como piezas de colección. Es decir, el Vaticano tiene una moneda que funciona, pero que la mayoría de la gente nunca verá en uso real. Es como si un país imprimiera dinero, pero en lugar de gastarlo, lo convirtiera en objetos de lujo. Esto mezcla economía con simbolismo, porque cada moneda lleva imágenes, historia y representación del Papa o del Vaticano en ese momento. Y aunque parezca un detalle pequeño, refleja algo más grande. Incluso en algo tan cotidiano como el dinero, el Vaticano mantiene su identidad única. No solo participa en el sistema global, lo adapta a su manera. 12. Hay un equipo secreto que elige al Papa. Y funciona como un sistema cerrado. Cuando un Papa muere o renuncia, comienza uno de los procesos más misteriosos del mundo, el cónclave. Un grupo de cardenales se reúne en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. Y aquí viene lo interesante. Están completamente aislados del mundo exterior, sin teléfonos, sin internet, sin contacto, nada. Es como si los desconectaran del siglo XXI y los metieran en un sistema del siglo XV. Durante el proceso, votan varias veces al día hasta que alguien obtiene la mayoría necesaria. Y cada votación se quema, literalmente. El humo que sale de la chimenea indica el resultado. Negro si no hay decisión. Blanco si hay nuevo papa. Lo curioso es que, en pleno mundo hiperconectado, uno de los eventos más importantes se decide en completo aislamiento. Sin filtraciones, sin tweets, sin leaks. Es probablemente uno de los pocos procesos en el mundo que sigue funcionando sin interferencias externas. Y eso lo hace fascinante. Porque demuestra que a veces el secreto total sigue siendo posible, si realmente lo controlas. 13. El Vaticano tiene una de las bibliotecas más antiguas y valiosas del mundo. La Biblioteca Vaticana no es solo grande, es legendaria. Contiene cientos de miles de manuscritos, libros antiguos y documentos históricos que datan de hace siglos. Algunos incluso son anteriores a la imprenta. Estamos hablando de textos que sobrevivieron guerras, incendios, imperios enteros, y aún están ahí. Pero como todo en el Vaticano, no es un lugar al que entras por curiosidad. El acceso está extremadamente controlado. Solo investigadores con credenciales muy específicas pueden consultar ciertos materiales. Y aún así, no todo está disponible. Esto crea una sensación constante de misterio, porque sabes que hay conocimiento acumulado durante siglos, pero solo una pequeña parte es visible. Es como una cápsula del tiempo intelectual. Y plantea una pregunta interesante. ¿Cuántas cosas sabemos? ¿Y cuántas siguen guardadas? Porque cuando una institución lleva siglos recolectando información, lo que decide mostrar es tan importante como lo que decide ocultar. 14. El Vaticano tiene su propio observatorio astronómico. Esto sorprende a mucha gente. El Vaticano no solo mira hacia lo espiritual, también mira hacia las estrellas. Tiene su propio observatorio astronómico, conocido como Specola Vaticana. Y no es un proyecto simbólico, es un centro real de investigación científica. Astrónomos trabajan allí estudiando el universo, galaxias, estrellas, todo lo que esperarías de cualquier institución científica. Esto rompe un estereotipo bastante común, la idea de que religión y ciencia siempre están en conflicto.
El Vaticano, al menos en este aspecto, ha decidido participar activamente en la exploración del cosmos. Y no es algo nuevo. Lleva siglos involucrado en estudios astronómicos. Lo interesante es el contraste. Una institución asociada con lo eterno, lo espiritual, también invierte en entender el universo físico, como si estuviera explorando dos realidades al mismo tiempo. Y tal vez eso es lo más curioso. No ver estas cosas como opuestas, sino como partes de la misma búsqueda. 15. Hay zonas del Vaticano que casi nadie ha visto jamás. Aunque millones de personas visitan el Vaticano cada año, la mayoría solo ve una pequeña parte. La Plaza de San Pedro, la Basílica, los museos, todo muy impresionante. Pero eso es solo la superficie. Existen áreas completamente restringidas, oficinas internas, archivos, jardines privados, pasillos históricos, lugares donde el público nunca entra. Algunos de estos espacios han sido utilizados durante siglos para reuniones, decisiones importantes y momentos históricos que nunca fueron documentados públicamente. Es como visitar una casa enorme, pero solo te dejan ver la sala de estar. Lo que hay detrás de las puertas cerradas sigue siendo, en gran parte, desconocido, y eso alimenta la curiosidad. Porque cuando sabes que hay más de lo que ves, automáticamente quieres saber qué es. El Vaticano domina ese equilibrio perfectamente, muestra lo suficiente para fascinarte, pero guarda lo suficiente para mantener el misterio. Y al final, ese misterio es parte de su poder, porque lo desconocido siempre es más intrigante que lo completamente visible. 16. El Vaticano tiene su propia estación de tren, que casi nadie usa. Sí, aunque parezca absurdo para un país tan pequeño, el Vaticano tiene su propia estación de tren, y no es decorativa, es real, funcional, pero extremadamente limitada. La línea conecta directamente con la red ferroviaria italiana, pero no funciona como una estación típica llena de pasajeros y horarios constantes. De hecho, la mayoría del tiempo está prácticamente vacía. Se utiliza principalmente para transporte de mercancías o viajes muy específicos relacionados con actividades oficiales. Ocasionalmente se ha usado para eventos especiales o visitas simbólicas. Imagínate tener una estación de tren en tu país, pero que casi nadie use. Es como tener un aeropuerto en tu jardín trasero solo por si acaso. Esto refleja algo interesante del Vaticano. Muchas de sus infraestructuras no están diseñadas para volumen, sino para independencia. No se trata de mover miles de personas, sino de tener la capacidad de hacerlo cuando sea necesario. Es un lujo logístico en miniatura. Y aunque la mayoría de los visitantes nunca verá un tren allí, el simple hecho de que exista añade otra capa de rareza a este lugar. Porque en el Vaticano, incluso lo que parece innecesario tiene una razón de ser. 17. El Vaticano tiene uno de los sistemas de seguridad más discretos del mundo. A simple vista, el Vaticano parece tranquilo. Turistas caminando, gente rezando, todo bastante normal. Pero debajo de esa calma hay un sistema de seguridad extremadamente controlado. No verás cámaras por todas partes como en un aeropuerto moderno, ni presencia policial agresiva. Pero eso no significa que no estén ahí. La seguridad está diseñada para ser invisible. Entre la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y la cooperación con Italia, el control es constante. Movimientos monitoreados, accesos restringidos, protocolos muy específicos. Y todo esto sin romper la imagen de paz y espiritualidad. Es un equilibrio complicado, proteger a una de las figuras más importantes del mundo sin convertir el lugar en una fortaleza evidente. Lo interesante es que funciona precisamente porque no es obvio. No necesitas ver la seguridad para que esté presente. Es como esos sistemas bien diseñados que solo notas cuando fallan. Y aquí, rara vez fallan, porque cuando tu responsabilidad es proteger siglos de historia, arte y liderazgo, no puedes permitirte errores visibles. 18. El Vaticano no paga impuestos como el resto del mundo. Una de las cosas más curiosas es cómo funciona la economía interna del Vaticano. Y aquí viene el detalle clave. Muchas de sus actividades no están sujetas a impuestos de la misma manera que en otros países. Esto no significa que todo sea gratis o caótico, pero sí que hay un sistema muy diferente. Ingresos como donaciones, turismo, venta de entradas a museos. Todo forma parte de un modelo económico único que no sigue las reglas tradicionales de un Estado moderno.
Además, muchas propiedades e instituciones relacionadas con el Vaticano en otros países también tienen beneficios fiscales especiales. Esto ha generado debates durante años, porque mientras algunas personas lo ven como algo lógico para una institución religiosa, otros lo consideran un privilegio cuestionable. Lo interesante es que el Vaticano no funciona como una economía clásica. No busca crecimiento, competencia o expansión como un país típico. Funciona más como una organización autosuficiente con objetivos muy específicos, y eso lo coloca en una categoría completamente diferente. 19. El Vaticano tiene su propia emisora de radio que transmite al mundo entero. En 1931, el Vaticano lanzó su propia emisora de radio, Radio Vaticana, y no fue un proyecto menor. Fue diseñada con ayuda de Guglielmo Marconi, uno de los pioneros de la radio. Desde entonces, ha transmitido mensajes papales, noticias y contenido religioso en múltiples idiomas a todo el mundo. Y aunque hoy vivimos en la era de Internet, esta emisora sigue funcionando. Es como una cápsula tecnológica que se negó a desaparecer. Lo curioso es que durante décadas, fue una de las principales formas en que el Vaticano se comunicaba globalmente. Antes de redes sociales, antes de transmisiones en vivo, estaba la radio. Y aún hoy, mantiene su relevancia en ciertas regiones. Esto demuestra algo interesante. El Vaticano no abandona herramientas fácilmente. Si algo funciona, lo mantiene, incluso si el resto del mundo ya pasó a la siguiente fase. 20. El Vaticano tiene jardines privados que casi nadie puede visitar. Detrás de los edificios históricos y las zonas turísticas existen los jardines vaticanos, un espacio enorme, verde y completamente diferente al resto del entorno. Pero no es un parque público. El acceso está extremadamente limitado. Solo visitas guiadas muy específicas o personas autorizadas pueden entrar. Y dentro hay de todo: fuentes, esculturas, zonas de descanso, incluso pequeños edificios ocultos entre la vegetación. Es como un mundo paralelo dentro del Vaticano. Un lugar tranquilo, lejos de las multitudes, donde el ritmo cambia completamente. Lo interesante es el contraste. Afuera, millones de personas. Adentro, silencio. Y como siempre, lo restringido se vuelve más atractivo, porque saber que existe un lugar hermoso, pero no poder acceder fácilmente, lo convierte en algo casi mítico. 21. El Vaticano funciona con reglas que no siempre siguen la lógica moderna. Tal vez lo más extraño no es un detalle específico, sino el sistema en sí. El Vaticano combina tradición milenaria con decisiones modernas, creando una mezcla que a veces parece contradictoria. Por un lado, usa tecnología, tiene presencia en redes, participa en debates globales. Por otro, mantiene rituales, normas y estructuras que no han cambiado en siglos. Es como si dos épocas coexistieran en el mismo lugar, y eso genera situaciones únicas. Procesos antiguos funcionando en un mundo moderno, decisiones actuales basadas en principios históricos. Para alguien externo puede parecer ilógico, pero dentro del sistema todo tiene sentido. Porque no se trata de eficiencia o velocidad, se trata de continuidad. El Vaticano no intenta adaptarse completamente al mundo moderno, selecciona qué adoptar y qué conservar. Y esa es quizás su característica más distintiva. No cambia por presión, cambia cuando decide. Y eso, en un mundo que evoluciona constantemente, lo convierte en algo completamente diferente a cualquier otro lugar. 22. El Vaticano tiene su propio equipo de fútbol, pero no como lo imaginas. Cuando piensas en un país con su propio equipo de fútbol, imaginas estadios llenos, ligas, rivalidades. Pero el Vaticano lleva esto a su manera. Sí, tiene un equipo. Bueno, varios en realidad. Equipos formados por empleados del Vaticano, como guardias suizos, trabajadores administrativos y miembros de distintas instituciones internas. No compiten en ligas profesionales ni en torneos internacionales. Es más bien una liga interna, casi como un torneo de empresa, pero en el país más pequeño del mundo. Y aquí está lo curioso. No se trata solo de deporte. Es una forma de mantener comunidad dentro de un lugar donde la mayoría de las personas trabajan en roles muy formales. Imagínate pasar de discutir temas religiosos o administrativos a jugar un partido en un campo pequeño con compañeros. Es un contraste bastante humano. No hay millones de fans, ni contratos millonarios, ni presión mediática, solo gente jugando fútbol por diversión.
Y eso lo hace extrañamente refrescante en comparación con el fútbol moderno, porque incluso en un lugar tan serio hay espacio para algo tan simple como un partido. 23. El Vaticano tiene uno de los sistemas de correos más eficientes del mundo. Esto suena pequeño, pero es sorprendente. El sistema postal del Vaticano es famoso por ser más eficiente que el de Italia. Sí, gente en Roma a veces camina hasta el Vaticano solo para enviar cartas desde allí, porque llegan más rápido. Tiene su propio sistema de sellos, buzones y logística. Todo dentro de un territorio diminuto. Y aún así, funciona increíblemente bien. Es como si un país minúsculo hubiera resuelto algo que otros más grandes todavía luchan por optimizar. La razón es simple: menos volumen, más control. Pero también hay algo más: tradición. El Vaticano mantiene estándares muy específicos en sus servicios, y eso se refleja incluso en algo tan cotidiano como enviar una carta. En un mundo donde todo es digital, este pequeño sistema físico sigue destacando. Y eso dice mucho. 24. El Vaticano tiene reglas estrictas de vestimenta que muchos turistas ignoran. Si visitas el Vaticano, no puedes vestirte como quieras, y esto sorprende a muchos turistas. No se permiten hombros descubiertos, pantalones demasiado cortos o ropa considerada inapropiada. Y sí, esto se aplica incluso si estás solo de visita. Hay personal en las entradas que literalmente puede negarte el acceso si no cumples con el código. Imagínate viajar miles de kilómetros y no poder entrar por llevar shorts. Pasa más de lo que crees. Esto refleja algo importante. El Vaticano no es solo un sitio turístico, es un lugar religioso con normas claras, pero también crea situaciones incómodas. Turistas comprando pañuelos de emergencia, cubriéndose con lo que sea, improvisando soluciones. Es casi una escena repetida todos los días y demuestra cómo un lugar puede atraer millones de visitantes, sin cambiar sus reglas para adaptarse a ellos. 25. El Vaticano controla una de las colecciones de arte más grandes del mundo. Los museos vaticanos no son solo grandes, son absurdamente enormes. Kilómetros de galerías, miles de obras, piezas históricas que abarcan siglos. Y aquí está lo impactante. Si quisieras ver todo con calma, podrías tardar días. Literalmente, desde esculturas clásicas hasta pinturas renacentistas, pasando por la Capilla Sixtina. Es una concentración de arte que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Pero la mayoría de los visitantes solo ve una pequeña parte, porque es imposible absorber todo. Y eso crea una experiencia curiosa. Estás rodeado de historia, pero no puedes procesarla completamente. Es como intentar ver toda la historia del arte en una sola visita y fallar inevitablemente. 26. El Vaticano influye en decisiones globales, sin tener ejército tradicional. A diferencia de otros países, el Vaticano no tiene un ejército convencional, no invade, no conquista, no participa en guerras, y aún así tiene influencia global. ¿Cómo? A través de diplomacia, religión y presencia histórica. Tiene relaciones con cientos de países, participa en discusiones internacionales y puede influir en millones de personas a través de mensajes y posturas. Es poder sin fuerza militar, y eso lo hace único, porque demuestra que la influencia no siempre viene de la fuerza, sino de la percepción, la creencia y la historia. 27. El verdadero secreto del Vaticano no es lo que oculta, es lo que decide mostrar. Después de todo esto, podrías pensar que el Vaticano está lleno de secretos ocultos esperando ser descubiertos, y tal vez sí. Pero lo más interesante no es lo que está escondido, sino lo que se muestra cuidadosamente. Cada detalle visible, rituales, espacios, reglas, accesos, está controlado. Nada es completamente aleatorio. El Vaticano no necesita ocultarlo todo, solo necesita decidir qué enseñar. Y eso crea una ilusión poderosa. Parece abierto, pero nunca completamente. Es como una película donde solo ves lo que el director quiere que veas, y el resto queda fuera de cámara. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Decide si confiar o cuestionar.